Jesús fue eliminado de la reunión. ¿Por qué? No veo a Jesús. Mateo, ¿nos escucha? Listo. Sí, ya escucho. ¿Me escuchan bien todos? Perfecto. Voy a poner el... Sí, sí. Listo. Presentación. Listo. Se ve la... Sí, estoy compartiendo bien la pantalla. Momento. Sí, Mateo, te vemos muy bien. Listo. Entonces, voy a arrancar de una vez. Todos están oyendo, ¿cierto? Bueno, el seminario de hoy, pues, se titula Estudia la transferencia dinámica de un estado estrella de 3 fotones a un conjunto de n emisores. Como tal, lo que se estudió o lo que quiero mostrar son los resultados del estudio que hicimos sobre un sistema de n emisores, ¿sí? Conjunto de n emisores acoplados a un nodo electromagnético confinado en una cavidad. Como tal, el modelo puede dar cuenta de sistemas de n emisores en una cavidad para sistemas diferentes. Tenemos un sistema semiconductor, ¿sí? Donde tenemos n qubits superconductores acoplados acá a una línea de transmisión. También podemos tener un conjunto de n emisores confinados por medio de una trampa óptica, ¿sí? E interactuando con un nodo confinado acá entre estos dos espejos, como se puede ver. O también se puede tener un sistema semiconductor de cristal fotónico, donde tenemos acá también una serie de puntos cuánticos semiconductores que están acoplados también a un único modo de la cavidad. Entonces, como tal, el tipo de sistemas que estamos o que estudiamos fue este tipo de sistemas junto con Juan Pablo Restrepo y el profesor Herbert Pink. Bueno, ahora como tal voy a hablarles del modelo teórico que se trabajó. Cabe resaltar que se trabajó sobre todo con parámetros en el régimen de este tipo de sistemas semiconductores. Entonces, estas frecuencias, que ya les voy a hablar de ellas, que son frecuencias de la cavidad y de los átomos, están en el orden de los 1000 milielectronvoltios, que eso corresponde al rango del infrarrojo. Y en este caso, pues los consideramos en resonancia. Bueno, el hamiltoniano del sistema hamiltoniano que usamos, pues fue el hamiltoniano de Davis-Cummings. Mateo, Vladimir tiene una pregunta. Sí. Hola, Mateo. Ese sistema, digamos, ¿por qué meter tantos emisores en una cavidad o cuál es el motivo? ¿Sí? Como la ventaja o qué tecnología se espera obtener de un sistema de ese estilo. Ya, bueno, pues en principio la fenomenología de tener un solo punto, tener varios puntos acoplados al mismo, pues va a cambiar. Y por otro lado, al tener varios sistemas de 2 niveles, como van a ser modelados cada uno de estos emisores, puedo tener, digamos, una memoria o un sistema de una compuerta lógica así en cada uno de estos puntos. Entonces, entre más puntos tenga, más, digamos, va a ser más óptimo un sistema, digamos, en la computación, si se va a usar en la computación cuántica. Pues sería como, no sé si alguien tenga algo más que agregar. Sí, yo puedo decir varias cosas. Realmente la pregunta debería hacerse como al revés, y es, ¿por qué estudiar esos sistemas cuando normalmente tienen miles de puntos cuánticos autoensamblados en la cavidad, solamente con excitación de un solo punto cuántico, que es lo que uno realmente estudia cuando está estudiando emisores únicos? Digamos, la situación más común es en esos sistemas tener muchos emisores
acoplados, no necesariamente fuertemente, pero sí acoplados al modo de la cavidad. Entonces, digamos que la primera circunstancia normal en un sistema de esos es que haya muchos emisores acoplados. La segunda cosa es interesante porque, como lo sabemos bien, en mecánica cuántica hay, hola Eric, y hola Jonathan, que los veo que se unieron. Una cosa que uno busca cuando hace descripciones mecánico-cuánticas son de varios tipos. Dos de ellas son estudiar el acople con emisores únicos, que es el James Cummings normal, y también estudiar efectos colectivos o fenómenos colectivos, que son efectos que aprovechan la coherencia a nivel global. Entonces, cuando uno va al extremo de estudiar un sistema de estos con muchísimos emisores, lo que está tratando de mirar son las fases cuánticas en las que tiene comportamientos colectivos. Y esos comportamientos colectivos, como lo dice Mateo, pues están orientados a la idea de mejorar, por ejemplo, las condiciones de emisión o mirar qué efectos con la fase cuántica pueden ser controlados. Entonces, digamos que las motivaciones son muchas. El modelo de Dick, o de Dickey, como dice Juan, que se debe decir, es un modelo utilizado para describir este tipo de sistemas. Es quizás el modelo más estudiado en la mecánica cuántica, en la electrodinámica cuántica. Entonces, digamos que no hay una novedad grande cuando uno está pensando en sistemas de muchos emisores acoplados a un modo de radiación. Hay que tener cuenta de que aquí la parte realmente importante es que no hay interacción entre los sistemas de materia. Es decir, son sistemas separados que no tienen interacción entre ellos. Eso se puede entender porque normalmente cuando tengo puntos cuánticos, la distancia media entre ellos es una distancia relativamente grande, lo que hace que la interacción coulombiana caiga muy rápido. Eso no quita de que pueda haber casuísticamente que un punto haya quedado muy cerca del otro, pero digamos que en media la mayoría de los puntos están separados entre sí una distancia suficiente para que inicialmente se puedan considerar como sistemas individuales. Como dice Mateo ahí en la presentación, hay muchas realizaciones que han buscado, digamos, buscar consonancia con las predicciones del modelo de Dick. Una de ellas muy reciente y que se utiliza mucho es la de iones, ¿no? Las trampas de iones, donde tenemos muchos sistemas de dos niveles que no interaccionan entre sí, que están acoplados a un modo global de la cavidad. Entonces, digamos que en términos generales hay un interés muy grande en estudiar efectos colectivos en este tipo de sistemas. Gracias, profe. Bueno, ¿sí? Bueno, continuando, como decía el profe, bueno, el hamiltoniano de Davis-Cummings nos va a modelar un sistema donde los puntos cuánticos, en este caso, en este sistema, o los emisores en un sistema general, no interactúan entre sí. Entonces podemos ver acá en el hamiltoniano, tenemos un término correspondiente a la energía del modo en la cavidad, un término para cada uno de los puntos, que donde vamos a ver este JZ es un operador colectivo de materia que viene dado por esta forma, y una interacción radiación-materia. En este caso se tiene aproximación de RWA, ¿sí? Entonces no se están considerando términos de dobles excitaciones o dobles desexcitaciones. Y no se tienen términos, como ya se había dicho, de interacción punto-punto. Entonces los operadores atómicos, que vienen dados por los operadores JZ, J- y J+, donde J- es el operador que me lleva
del estado excitado de ese sistema de dos niveles al estado desexcitado, y el J+, pues el caso contrario, me lleva del excitado, del desexcitado al excitado. Bueno, estos operadores J+, J- y JZ están construidos a partir de los operadores, de estos operadores que están construidos a su vez a partir de la base desnuda de los puntos cuánticos, es decir, la base conformada por el estado base y el estado excitado. Y como se puede ver, hay uno para cada uno de los puntos. Entonces yo tengo n puntos y más adelante les voy a mostrar, consideramos diferentes casos de n igual a 3, 6 y 10 y vamos a ver cómo se comporta, perdón, el sistema. Bueno, adicionalmente se tiene acá un estado que se llama una base de estados de Dicke, que funciona cuando se tiene un sistema de muchos emisores. Entonces, lo que se tiene es que a partir del vacío de ese subespacio de materia, que viene siendo este, es decir, el vacío hace referencia a que cuando actúa el estado, el operador, perdón, el operador de excepción, pues me genera, pues como es el vacío, no me va a generar más, digamos, descender en la escalera de estados. Y se tiene este estado que es conocido como el estado de Dicke o la fase de estados de Dicke, donde, ¿dónde qué? Bueno, se tiene esta forma y los operadores J+, J- actúan como de la forma canónica, como hemos visto en mecánica cuántica, así. Eh, bueno, no sé si tengan alguna pregunta ahí, hasta ahí A va ver, todo. cuéntanos el vacío para ti, ¿qué cosa es en ese sistema? Bueno, en el caso de la materia sería, tengo n puntos, y cada uno está en su estado base, ¿sí? Entonces ya no puedo hacer que ninguno de ellos baje de ese estado, entonces pues ese sería el vacío. ¿Y Y qué? de ahí en adelante, pues a partir del operador J+, iría aumentando dependiendo de qué átomo o qué emisor esté excitando, pues podría ir aumentando las excitaciones en el sistema. O sea, que para que se entienda, ¿cuántos estados con una excitación tienes? Tendría con excitación, Tendría serían N, N, N sí, N, porque con una sola N sí. lo que uno está diciendo es que cada estado de esos es una configuración posible en donde uno de los átomos está excitado y el resto está en el ground. Entonces tengo N formas de hacer esa representación. Entonces el estado de una excitación en el DIC representa a todos esos estados que tienen una excitación independiente de donde sea en el ordenamiento de los átomos que tengamos, ¿no? Y acá sale, pues, y acá está ahí sale esta combinatoria de esas posibles combinaciones que se tienen, pues no solo para una sola excitación, sino para excitaciones superiores, ¿no? Yo quiero hacer una observación aquí, y es una cosa interesante que les sirve a todos y todas. Cuando yo voy a hacer una obtención de las energías de un problema mecánico cuántico general, y tengo una base desnuda para poder hacer la descripción de ese sistema, entonces yo tengo claro que como la base es completa, pues si yo cogiera todos los estados de la base y diagonalizo en esa base, tengo las energías y tengo los autoestados vestidos de ese problema. Pero el problema es que esas bases en general son infinitas y yo no puedo tomar nunca la estructura de todos los estados. Entonces tengo que estudiar cuál es la mejor manera de truncar y de seleccionar cuáles son los estados que van a contribuir. Entonces, cuando uno piensa en el problema de Dicke, uno realmente lo que está haciendo es tomar una base en la que tenga la información representativa de cada una de las variedades de excitación, y ese va a ser el ANSAS. Es decir, como tengo una descripción en donde
el número de excitaciones es la cantidad relevante para ver los procesos mecánicos cuánticos asociados con el escalamiento del problema, entonces uno toma un estado representativo por variedad de excitación. Entonces, cuando yo digo construyo el DIC de excitaciones, o sea, el estado base, estoy presuponiendo que todos están abajo. Cuando digo que tomo el estado de una excitación, estoy cogiendo todos los estados que puedo construir con una excitación. Cuando me voy a la variedad 2, de igual manera, son todos los estados que pueden tener dos de los átomos excitados y así sucesivamente. Entonces, fíjense que eso hace referencia a que la escogencia de los estados para la diagonalización que uno quiera hacer de los observables físicos va a estar relacionada en un criterio de selección de o de ordenamiento de los estados de la base. Y entonces, cuando uno habla del problema de Dicke, como uno está interesado en una descripción de fenómenos colectivos, una forma inteligente de seleccionar los estados de la base es a través de las variedades de excitación. Listo. Gracias, profe. Bueno, continúo. A ver, acá. Bueno, acá no lo anoté, pero acaba de resaltar que los autovalores de estos operadores colectivos de materia pues van a ser para JZ va a ser M y para J cuadrado, que son los operadores que se usan de forma canónica en la teoría de momento angular, sí. J cuadrado va a ser el autovalor J por J más 1, donde J va a ser el valor, digamos, del momento angular máximo, que va a ser n medios, ¿no? El número total de puntos que tengo, dividido 2, pues teniendo en cuenta que el momento angular de cada uno de los emisores va a ser un medio. Entonces, J total. Una aclaración, Mateo, que la ha hecho el referee de tu paper, que prácticamente está aceptado, pero tiene ahí unos comentarios, es que el orden de los números cuánticos debería ser al revés, ¿no? Canónicamente es primero el L y después el M. O sea que J y M. Sería bueno que en tu presentación lo arreglaras. Listo, luego lo cambio. Sino que también, bueno, como se iba a dejar de esta forma con esta notación, entonces por eso había puesto primero el M, pero bueno, voy a cambiarlo. Pero en el paper eso te lo corrigieron. Listo, listo. Gracias. Continúo. Bueno, entonces hasta esta parte, bueno, el teorema del hamiltoniano, los operadores que están involucrados en él, y la acción de ellos sobre los estados desnudos de materia. Ahora, bueno, la ecuación de movimiento que usamos, como es un sistema cerrado, no lo había dicho, el sistema no está interactuando con un entorno, en principio quisimos hacerlo así, ya después pues, se va a hacer un estudio con el sistema abierto, pero bueno, por ahora, para el sistema cerrado, pues usamos la ecuación de Schrödinger, sí, que para sistemas cerrados pues es la canónica, y lo que hicimos fue, a partir de ese estado global del sistema, que lo construimos de esta forma, o que está construido de esta forma, donde M es el estado de Dicke o la base de Dicke, que ya había mostrado, y producto exterior con la base de Fock, que es la base de fotones, para el modo de la cavidad. Entonces tengo que el estado global del sistema va a ser una combinación lineal de esos estados de esta base, de los productos exteriores de los estados desnudos de materia y luz, y estos acompañados por estos coeficientes. Bueno, como tal, este va a ser el espacio de Hilbert completo del sistema. Y entonces, lo que se hace es expandir en esta base, la ecuación de Schrödinger, con el hamiltoniano, pues se va a tener esta forma acá, que va a tener en cuenta la energía del modo en la cavidad y la materia. Y por otro lado, los términos de interacción, donde esta es la acción del operador J menos y esta es del J más. Bueno, sí, J menos, J más. Y bueno, la dinámica como tal va a ser regida por la ecuación de Schrödinger, que expandiéndola en esa base tiene esta forma. Ahora,
Nosotros estamos interesados en un estado particular de la luz, que es un estado estrella de 3 fotones o un estado triple, que consiste en, o que se puede generar en tipos de cavidades que presentan no linealidades. Entonces, este tipo de cavidades generan esos estados estrella a partir de un cristal Q2, ¿sí? Que llega un fotón. Lo que me hace ese cristal es, llega un fotón y me genera 2 fotones de energías más bajas. Obviamente la suma de estas dos energías es igual a omega cero. Y luego un segundo proceso, que esos procesos llaman procesos de Downward Conversion, ¿sí? Y lo que me hace luego, un segundo proceso, es que este omega 2, este fotón omega 2, vuelve y se generan otros dos a través de un proceso no lineal, genera 2 fotones de energía omega 1. Y finalmente, a partir de un fotón de omega 0, tengo un fotón, perdón, 3 fotones de energía omega 1. Entonces, estos estados estrella, pues ya vamos a ver por qué se les dice estrella, se generan de esta forma, digamos experimentalmente, y pues matemáticamente este estado va a estar dado por una combinación lineal del estado base y un estado de 3 fotones, donde estos coeficientes obviamente van a... Mateo Sí, nos hace una pregunta, Nicolás nos hace una pregunta. Nicolás, ¿la puedes hacer ahí? ¿Tienes micrófono? Sí, es que yo tengo una duda. En el sí. tercer cristal, tú muestras que omega 2 se divide exactamente en la misma energía. ¿Y por qué antes omega 0 también no se divide exactamente en la misma energía? ¿Qué controla uno para que suceda que son 3 fotones de la misma energía? La verdad, ahí no sé. Diría que es el tipo de cristal que genera estos dos procesos, pero no tengo sí, es la respuesta exacta, porque acá no se genera esa división equitativa, digamos, de A ver, energía en los fotones. la teoría de respuesta de un cristal funciona a través de la Ki, de la susceptibilidad eléctrica. Sí. Entonces, un cristal puede ser, dependiendo de la forma que tenga la disposición de la red cristalina, un material que tenga activación de la susceptibilidad de segundo orden o de tercer orden o de orden superior. Entonces, lo que está diciendo tu gráfica es, vas a poner en la primera zona un cristal que te va a hacer una primera división. Esa primera división es una división entre las frecuencias, va a coger la frecuencia que tú insertas y te la parte en 2 fotones de frecuencias, omega 1 y omega 2. ¿Por qué razón? Porque es que en un cristal, cuando tú tienes activada la Ki2, aparece un nivel virtual de la transición. Entonces, toda la transición que está determinada por omega 0 va a quedar determinada por un salto en escala de esa transición con un nivel intermedio no metaestable, o sea, que la transición no demora, o sea, el estado de materia no demora pasando por ese estado intermedio, en ese sentido es virtual. Y entonces las energías de esa transición virtual te determinan que el proceso es omega 1 y omega 2. De acuerdo al tipo de cristal que tienes, tú puedes calibrar en qué frecuencias esperas que las transiciones sean dadas. Ahora, pones otro cristal donde las transiciones de ese nivel virtual tienen sentido en el hecho de que está en la mitad de la transición provista por omega 2. Y entonces, en ese sentido, tienes la garantía de que puedes sincronizar el sistema de tal manera que puedas producir los 3 fotones. Es decir, todo el secreto del asunto está en que el cristal que escojas genera un nivel virtual que se produce en una energía intermedia determinada por 0 y omega 0. Entonces ahí tú puedes coger que sea un fotón con energía omega 1
y el otro fotón con 2 veces la energía de omega 1, que es omega 2, y cuando lo pasas por el segundo cristal, ese omega 2 te lo divide en 2 fotones cada uno de omega 1. ¿Ok? Listo. Gracias, profe, por la aclaración. Disculpa, Mateo, tengo ahí también una pregunta. Tú en esa gráfica tienes a la izquierda, por ejemplo, bueno, tú dices que tienes un fotón de energía omega 0, ¿cierto? Sí. Y a la derecha tienes 3 fotones de energía omega 1. Entonces uno como que intuitivamente pensaría que al final uno lo que tiene es el estado de 3 fotones en el modo omega 1. ¿De dónde sale ese estado o esa superposición con el eta 0? O sea, ¿cuándo es ese eta distinto de 0 o por qué? Ya, espere. Yo diría porque, bueno, cuando uno grafica la función de Wigner para este estado, muestra 3 lóbulos, y entonces esto me está diciendo que esos 3 fotones presentan un cambio de fase entre ellos. ¿Sí? Pues son el mismo fotón, pero presentan un cambio de fase. Y ahora, eta diferente de 0, diría yo, o digo, porque este proceso, pues es un proceso que no siempre ocurre, pues esa es mi forma de verlo, y ahora si algo me corrigen. Este proceso es un proceso que sucede siempre, pues o sí, cuando pasa por el cristal, se va a dar un proceso no lineal. Puede darse que, que no se presente ese proceso, entonces va a haber una competencia entre que se generen los 3 fotones o que se tenga el mismo estado vacío anterior. Sí. Es mi forma de verlo. Hola. Vale, sí, gracias. ¿No? Sí, lo que está preguntando Vladimir es lo siguiente, es ¿de dónde salió ese vacío? Y la respuesta es muy simple, el vacío siempre está. O sea, el vacío electromagnético siempre está. Antes de que lo pases por los cristales, es una cosa de la que tú no te puedes deshacer. El vacío electromagnético está en todos los puntos del espacio. Entonces, siempre, cualquier estado que tengas, va a tener la contribución del vacío porque es una cosa de la que no te puedes deshacer. Una forma de haber entendido eso es precisamente lo que uno hace cuando pasa fotones por un beam splitter. Uno pasa fotones por un beam splitter y uno se da cuenta de que precisamente el canal de vacío, el cual uno no se puede deshacer nunca, es el que precisamente aparezcan los resultados del hongo mundo. Entonces el estado vacío está siempre. Entonces lo que uno está diciendo ahí es, uno tiene la contribución del proceso de creación de los 3 fotones, que es lo que le determina a uno con qué eficiencia la intensidad que mande es capaz de generar estos fotones. Y en caso de que no se dé eso, entonces hay una activación de la componente de vacío que tiene el espacio. Entonces, por esa razón, tú tienes la superposición de los 2 estados. Juan, ibas a decir algo, yo voy a apagar mi micrófono. Sí, relacionado a lo que decís, que el vacío siempre está, y es importante decirlo que siempre está para todos los modos que son infinitos o que están cuantizados en una cavidad, entonces siempre está el vacío, eso es importante. Listo. Bueno, ahora, bueno, ya introducido este estado estrella de luz, el interés que se tenía, que se tuvo, fue a partir de ese estado de luz tratar de transferirlo a la materia, ¿sí?
que la materia heredara las características de este estado en el espacio de fase. Entonces, lo que se hizo fue, a partir de esta condición inicial, un estado estrella de luz y un estado M de Dicke, ¿sí? Estado general. A partir de esta condición inicial, tratar de forma dinámica llevar o ver cómo se transfería el estado o si era posible transferir el estado al colectivo al conjunto de emisores y a la materia. Entonces, bueno, esto se hizo un cálculo de entropía lineal para ver el grado de entrelazamiento entre la luz y la materia. También se hizo el cálculo de las funciones de Wigner de luz y para la materia se calcularon las funciones de Wigner de cuasi probabilidad y se representaron en la esfera de Bloch, que es que es el espacio en el que se representan los estados de materia, ¿sí? Entonces, para esto se tiene el operador densidad construido a partir de los estados globales que ya había introducido. Voy a volverme, ¿dónde los tengo? Acá, esa combinación de acá. Bueno, ya la tenía acá. Y bueno, a partir de este operador densidad construido con este estado global, se van a obtener las matrices reducidas de materia y de luz. Y a partir de ellas se va a hacer el cálculo de la entropía lineal y el cálculo de la función de Wigner de luz y de materia en la esfera de Bloch. Y bueno, los elementos de esta matriz densidad, pues se pueden obtener expandiendo la matriz en este estado, pues se va a tener en últimas que es el producto de estos coeficientes de los estados globales. Bueno, como teníamos un estado inicial de esta forma, voy a volver de esta forma, y al ser un sistema cerrado, entonces lo que va a pasar es que los fotones van a excitar la materia, sí, absorbe un fotón, se va a tener un conjunto de estados de una excitación, luego se absorbe otro fotón, un conjunto de estados de dos excitaciones de materia y el conjunto de estados de tres excitaciones. Entonces, finalmente se va a tener un conjunto de estados, de estos 4 estados, más el vacío, que no lo puse, para variedad 3, ¿sí? Esto es para variedad 3, entonces tiene 3 fotones y el estado de vacío en materia. Se tienen estos 3 estados que van a ser de la misma variedad, absorbe un fotón la materia, disminuye un fotón, absorbe otro fotón y absorbe otro fotón. Entonces esta va a ser el subespacio de estados acoplados, que se van a acoplar, que van a interactuar, y todos los demás estados, dado la condición inicial, no van a ser ocupados. Y el estado de vacío, obviamente, pues como está siempre, pero ese no va a estar acoplado con estos, porque no hay una transición posible entre estos estados de variedad 3 con un estado de variedad 0. Y pues obviamente su dinámica va a ser, o no va a tener dinámica, sino que va a tener un valor constante dado por el valor de eta que se tenga, ¿sí? que se escoja. Entonces, en últimas, la dinámica en la que nos vamos a centrar va a ser en la dinámica de estos 4 estados, que obviamente dependiendo del número de emisores que se tenga, que se quiera estudiar, pues se va a tener un valor de J diferente. Entonces, se va a poder hacer digamos, un análisis por bloques del sistema a partir de estos 4 estados. Y entonces, a partir de ellos, se tiene esta matriz hamiltoniana, que va a depender de los valores de J, y a su vez en el límite cuando J tiende a infinito, es decir, cuando se tiene un sistema con muchos emisores, cuando n tiende a infinito, podemos ver que en cada uno de estos términos donde aparece J, pues la contribución de J va a ser que la contribución donde no aparezca pues sea despreciable, y entonces en ese límite se tiene esta forma de la matriz, ¿sí? De la matriz hamiltoniana. Y cuando se hace la diagonalización de esta matriz en este límite, pues se va a encontrar
estos 4 autovectores. ¿Y lo que quiere decir estos 4 autovectores, que obviamente no están dependiendo de J, es que en el límite, cuando J tiende a infinito, en el límite termodinámico, el comportamiento del sistema o los estados del sistema van a ser independientes de ese valor. Por lo tanto, todos los observables, debido a que, que los estados no dependen del tiempo, todos los observables no van a cambiar ya en ese límite. Después de cierto número de emisores, pues va a tener, digamos, un comportamiento asintótico. Bueno, hasta acá, pues, esa fue la teoría que se usó. Esto es parte de los resultados y ver que en el Esos, límite... esos autovectores no están normalizados, ¿no? No está normalizado. Esto es producto de la diagonalización de la matriz. Pero normalmente uno los autovectores siempre los expresa normalizados, ¿no? Sí, tiene razón. Sino que pues, el punto a resaltar era ese, que no dependía ya del número de emisores después Mateo, sí, la conclusión no es que no es que sean constantes, sino que sean que no dependen del número de partículas. Por lo tanto, todos los observables no van a depender del número de partículas, van a ser independientes pero no del tiempo, porque es el hamiltoniano. Sí, en el tiempo sí depende, pero no dependen del número de partículas, ¿listo? Eso, no dependen del número de partículas. Listo, gracias. Bueno, entonces ya, como tal, esa fue la teoría, el modelo teórico que se usó. Pero, insisto, esa matriz colocada de esa manera no está muy buena, porque tú tienes una construcción de una matriz con vectores que no son ortonormales. Entonces, yo sugeriría que eso se coloque en términos de vectores normalizados. Listo, estoy anotando acá ahora hacerlo. Gracias por... Sí, voy a hacer entonces ese procesito. Bueno, entonces ya con estas bases teóricas, pues vamos a ver lo que se calculó. Y bueno, por un lado, para hacer el estudio se calculó función de correlación de segundo orden para la luz y entropía lineal para ver el grado de entrelazamiento entre la luz y el colectivo de emisores. Entonces acá, en azulito, vemos la función de correlación de segundo orden y en línea punteada, la entropía lineal que se va a calcular de esta forma. Acá podría ser también la matriz densidad reducida de materia, debido a que pues, la entropía lineal me está mostrando el grado de entrelazamiento entre la luz y la materia. Pues como solo son docentes, pues va a ser lo mismo que que se calcule con Rho sub D, que es la de materia, o Rho sub, la de fotones, pues. Una pregunta, Mateo. ¿Qué diferencia hay de calcular la entropía lineal con la matriz completa y luego tomar la traza? A calcular primero la entropía lineal con ya la matriz traceada. La cosa es que si no traceo primero no estaría viendo por separado cómo ve, digamos, la luz a la materia o la materia a la luz, sino que estaría considerando también los términos de interacción entre ellos. Entonces no podría distinguir cuál es el efecto de una sobre la otra. Entonces, y por eso tengo primero que tracear sobre uno para ver parado desde la luz o parado desde la materia cómo estoy afectando lo demás. Lo que te estoy tratando de preguntar es un asunto de validación de si entiendes lo que estás haciendo. Es decir, cuando tú usas la matriz completa, has dicho una cosa que es muy importante y es que eso que estás calculando vale para un estado que es puro.
Si el estado fuera un estado mezcla, el estado, esta caracterización de la entropía no tendría un significado en términos de entrelazamiento cuántico. O sea, lo que pensaba que me ibas a decir era que obviamente ibas a usar la entropía lineal como un criterio para evidenciar el entrelazamiento cuántico de tu sistema. Y entonces, por esa razón, tú partes de una matriz densidad de estado, al trasear, pues se vuelve una matriz de densidad que puede ser o de estado puro, estado mezclado. Si el estado es puro, es porque no tenía entrelazamiento con la otra parte del sistema. Y si el estado que te sale es mezclado, entonces era porque estaba entrelazado. Listo, entonces sería que si el estado es puro, la matriz de densidad reducida de luz o de materia va a ser la misma densidad. Matriz densidad reducida. La misma densidad reducida, matriz ¿Cuál densidad es, reducida, el sistema inicial, el sistema puro. No, pero ¿cuál estado va a ser puro? O sea, el estado global del sistema es puro porque tú tienes una función de onda. Entonces, el estado global del sistema es puro. Otra cosa es que los dos componentes del sistema, o sea, la parte de materia y la parte de luz, pueden o no entrelazarse. Entonces, precisamente eso es de lo que estamos hablando. Si yo hago un traseado parcial sobre la matriz de densidad pura inicialmente, y el resultado es otra matriz de densidad para el sistema reducido, también pura, ¿correcto? Entonces eso quiere decir que los dos componentes del sistema no estaban entrelazados. Pero si al hacer ese proceso de traseado parcial y calculo la entropía lineal, y la entropía lineal nos da que el estado es mezcla, esa mezcla se produce porque tú tenías entrelazamiento con el otro subsistema. Sí, en última lo que me mide es el grado de pureza de la matriz, bueno, del sistema en cada tiempo, ¿no? Del subsistema, ¿no? Sí, del subsistema, perdón. Correcto. Entonces me mide si está entrelazado o no, si se entrelazó o no con la otra parte del sistema. Correcto. Listo. Bueno, y bueno, adicionalmente se calcularon estas matrices, que son las matrices, pues, densidad en cada diferente tiempo, donde estos tiempos se tomaron como los mínimos de la función, bueno, los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta este punto, o fueron los mínimos. Hasta 1.2, sí, hasta este punto. Donde los primeros puntos rojos que se ven acá, que son los puntos críticos de la función de correlación. Entonces quisimos ver en esos puntos críticos cómo se estaba comportando tanto la matriz densidad, a ver si estaba entrelazado, si no estaba entrelazado, y corroborándolo con la entropía lineal. Entonces acá se ve el grado inicialmente para T0. Esto es para la componente de materia y esto es para la componente de luz, como dice acá. Entonces, inicialmente la materia está en un estado ground, que es el estado inicial que habíamos escogido, y la luz, por su parte, está en un estado estrella, que la función de Wigner nos está diciendo acá con estos tres lóbulos, que se tiene 3 fotones y con diferentes fases. Y la matriz de densidad reducida de fotones me está diciendo que hay unas coherencias, estas coherencias, que hacen referencia al grado al grado de, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Pues debido a que el estado es un estado en principio cuántico, sí, porque presenta valores donde la función de Wigner es negativo, está presentando valores que me dan cuenta del estado cuántico que corresponde, sí. Entonces el estado gato es un estado, el estado gato, el estado estrella es un estado cuántico, en principio por esa negatividad de la función de Wigner,
y eso se refleja en estas coherencias en la matriz de densidad reducida de fotones. Y bueno, posteriormente, bueno, y acá en la función de Wigner representada en la esfera de Bloch, pues inicialmente si se tiene un estado de vacío, el estado de vacío es un estado coherente, entonces se está mostrando que ese estado es coherente, ¿sí? Y a medida que evoluciona el sistema de forma dinámica, se está yendo a digamos que este es el estado en el que, para el caso de 3 emisores, se logró la mejor transferencia de ese estado estrella al estado de materia. Sin embargo, esta esfera acá no está mostrando los lóbulos que se presentaban, entonces, en principio, pues se puede pensar que debido a que es un número muy bajo de emisores, pues no se está logrando ese efecto colectivo del sistema de materia. Y bueno, y además podemos ver en este tercer punto que vendría siendo este de acá, que la función, perdón, la entropía lineal nos está mostrando que hay un grado de entrelazamiento entre los dos componentes del sistema, pero no se están desentrelazando completamente. Es decir, no estoy obteniendo un estado completamente, una transferencia completa, un estado estrella completo acá y un estado coherente en luz, que es lo que se esperaría al transferirle completamente el estado al colectivo de materia. Entonces, y luego de forma periódica vuelve y se recupera el estado estrella acá y un estado coherente que sin embargo podemos ver que debido a que el sistema está entrelazado, fuertemente entrelazado, pues no vuelve al mismo estado coherente de antes. Entonces, debido a las coherencias y estas coherencias que se están presentando acá en la matriz densidad reducida de materia, podemos ver que hay una afectación sobre el sistema de materia y en la función de Wigner en este caso. Y ya vamos a ver los casos para más emisores, donde se puede ver que pues, la transferencia mejora muchísimo y hasta el punto de que lo transfiere completamente. No sé si hasta el punto hay alguna pregunta o alguna aclaración. Pues valdría la pena repetir, por ejemplo, por qué razón la función de Wigner para la luz se calcula en el plano y para la materia en la esfera de Bloch. Bueno, en el plano para la luz, pues se tiene en el espacio de fases y en el espacio de fotones, se tiene el espacio de fase clásico para calcular funciones de luz. Pero acá en el caso de la materia se tiene, pues en la esfera, debido a que se está manejando con teoría de momento angular y se tienen estados, se puede tener una distribución de estados, como lo habíamos dicho, pues para las variedades, digamos, variedad cero se tiene un estado, pero para variedades superiores se tiene toda una superposición o una combinación de posibles estados, y esos estados van a estar representados sobre la superficie de esa esfera. Pero eso, ¿por qué ocurre? O sea, Bueno. ¿por qué lo anterior no lo puedes expresar en una base de estado representable en la superficie de una esfera y en el caso de la materia sí? A ver. Pues, bueno, yo diría también que el estado, en el caso del espacio de Fock, el estado del espacio de fotones, puedo tener desde 0 hasta un número n de fotones, pero en cambio, en este caso, yo tengo sistemas de 2 niveles. Una vez fijo un número de emisores, voy a tener un estado de mínima energía, que sería menos J, y un estado de máxima energía en materia, a partir del cual no puedo seguir subiendo. Entonces, como estoy limitado en esos estados, por eso debo representar esa función de Wigner en la esfera, donde el polo de abajo de la esfera va a representar el estado base y el polo de arriba representa el estado de máxima excitación. Y en medio... ¿Pero por qué ocurre eso? Eso es lo que no has contestado.
Eso ocurre porque los estados en la representación de momento angular, todos tienen cantidades de probabilidad que son expresadas en ángulos, en la parte angular del sistema coordenado esférico. Entonces, como eso depende solamente de coeficientes de la parte angular, obviamente el radio de esa expresión es 1, y entonces ese radio fijo permite que todo quede expresado solamente en la superficie, lo que no ocurre en los fotones, porque en los fotones, como bien lo dijiste, el número de fotones aumenta. Eso es equivalente a aumentar el radio de la esfera, entonces no lo podría representar en una esfera, ¿no? Ya. Sí. Listo. Perdón. Bueno, este es el caso para 3 emisores. Entonces, como habíamos visto antes, la matriz del Hamiltoniano del sistema pues mostraba que a medida que se aumentaba el número de emisores, el sistema o algunos observables, o los observables como tal, no iban a depender del número de emisores. Entonces, si seguimos explorando, para el caso de 6 emisores, y empezar partiendo del mismo estado inicial, ¿no? El estado estrella y un estado de vacío en materia. Entonces, lo que se obtuvo fue, bueno, en principio, primero la entropía lineal, perdón, empezó a mostrar un comportamiento más regular, más periódico. Sin embargo, había puntos donde el sistema no se alcanzaba a desentrelazar, es decir, no volvía al estado inicial desde el que se partió, pero presentaba hasta cierto punto un grado de periodicidad mejor que antes, ¿no? Antes veamos que la entropía lineal mostraba que se entrelazaba, pero no se volvía a desentrelazar completamente. Entonces, acá para el caso de 6 emisores, pues vemos que el grado de entrelazamiento, perdón, acá vuelve a 0. Entonces uno esperaría que en ese punto el sistema vuelva y se recupere, como se muestra acá. Sin embargo, acá en la mitad, en este puntico de acá, donde no se desentrelaza completamente, que viene siendo este caso de acá, vemos que hay una transferencia de ese estado estrella al estado de materia, al colectivo de materia, y el estado de luz toma una forma bastante coherente, ¿no? Ahí se puede ver que pues, no presenta, que es coherente. Entonces, es decir, se transfirió la coherencia de este estado al estado de luz, y el estado estrella de luz se transfirió al estado de materia. ¿Y qué diría que esta función de esta entropía lineal acá que no se desentrelaza completamente? Pues que el estado todavía no está completamente transferido, sin embargo hay una muy buena transferencia. Y este comportamiento pues se puede decir es periódico, como se muestra en la entropía lineal. Entonces vuelve y se recupera el estado que se tenía inicialmente. Acá hay que también decirlo, estos picos que se presentan en la función de correlación de segundo orden corresponden a estados de superbunching, o que el agrupamiento o la misión del sistema, digámoslo así, el sistema está presentando un agrupamiento de fotones muy fuerte en estos puntos, que curiosamente, o bueno, que justamente en este punto de acá, que es este, presenta una función de Wigner coherente. Entonces nos habría, pues es una pregunta que tengo también, ¿por qué la función de Wigner, que es coherente acá, cómo correspondería al estado de superbunching de los fotones? ¿O cuál sería la representación en función de Wigner de un estado de superbunching pues para el sistema? Profe. Sí, una cosa es la estadística y otra cosa es la función de Wigner.
La función de Wigner te puede dar, digamos, ciertas indicaciones de lo que caracteriza una distribución estadística, pero te cuenta que tú puedes tener un estado squeezed, por ejemplo, y ese estado squeeze tener características de superbunching. Uno podría tener un estado coherente, ¿cierto? En donde pueda tener el proceso o tener en el espacio de fase una forma de estado coherente o aparentemente coherente y con una estadística completamente distinta. Lo que yo creo que está pasando en esa gráfica es que es un proceso de cuadraturas que no son exactamente las del estado coherente. O sea, para poder mirar eso habría que mirar qué tan circular es ese punto rojo y cómo cae hacia los lados, si es de una manera regular o definitivamente sigue habiendo 3 puntas amarillas hacia los lados. O sea, porque esas variaciones son precisamente las que hacen que la estadística cambie, ¿no? Ya. Listo. Sí, de todas maneras, date cuenta que el estado que tienes ahí es un estado que se parece mucho al estado que tenías originalmente. Si ustedes se dan cuenta entre el estado original, que es el que él tiene en tiempo, acá. luz, sí, para la luz, y el tercer tiempo, el tiempo de 0.34, ahí la estructura de la matriz densidad es la misma, o sea, se ha podido transferir, y fíjense que el estado de vacío que obtenemos en la luz es equivalente al estado de vacío que teníamos en la materia. Entonces, fíjense que esa función de Wigner está manifestando que hay procesos de superbunching precisamente porque ese estado de vacío al que estamos accediendo tiene ciertamente unas propiedades de correlación que pueden ser tanto distintas del vacío original, del vacío que tenemos para el caso de la... Se fue la voz, profe, no escucho. Sí, decía que precisamente la forma en la función de Wigner se ve parecida, pero no quiere decir que las propiedades estadísticas sean exactamente iguales, ¿no? Bueno, y otra cosa que iba acá a mencionar, a destacar, es que una vez se recupera el estado inicial, se puede ver que hay un cambio en la fase de los fotones que se tenían inicialmente. Se tiene la misma forma de un estado estrella, pero las fases cambiaron. O sea, hay una rotación en el espacio de fase de esa función de Wigner. Bueno, y bueno, se tiene un caso adicional, intentamos hacerlo a 10 emisores, y para este caso se obtuvo un resultado muchísimo mejor. Y podemos ver acá en la función, en la entropía lineal, cómo se vuelve completamente periódica si hay procesos de transferencia. Acá se recupera, digamos, el grado de desentrelazamiento en este punto. Luego, en este otro punto donde se vuelven a desentrelazar, vuelve y se transfiere todo el estado de la luz, pero podemos ver que las matrices de densidad reducidas pues son las mismas que el inicio, ¿sí? No hay un cambio propiamente en la estructura de esas matrices. Igual acá cuando se transfiere todo este estado a la materia, la matriz densidad de materia muestra el mismo comportamiento o tiene las mismas propiedades que la matriz de luz en el tiempo cero. Entonces está mostrando que cuando aumento más el número de emisores, o a partir de cierto número de emisores, se puede tener una transferencia completa del estado de la luz a la materia.
Ahora, lo que se quiere, como tal, lo que he pensado también, es ver cómo, porque acá podemos ver que es periódico, pero cómo poder transferirlo y mantenerlo acá en la materia, ¿sí? Y pues se tendría que explorar también con el sistema abierto, que es lo que viene ahora, y pues ver cómo manipulando o controlando las diferentes tasas, ya sea de asistencia fonónica o de pérdidas de fotones pues, a través de la cavidad o todo este tipo de parámetros, ver cómo se puede lograr que haya una transferencia completa y el sistema de materia guarde ese estado, porque podría ser una forma de guardar, de almacenar informaciones. Yo le envío información a través de la luz y ese estado de materia colectivo me está guardando un estado que podemos llamarlo complejo en el espacio de fases de luz en la materia. Entonces es algo interesante. Y podemos ver acá que en el caso de 10 fotones, cuando vuelve y regresa acá a este punto, ya el cambio de fase en la luz desaparece. Es decir, ya hay un comportamiento completamente periódico, cíclico acá cuando se aumenta el número de emisores. Bueno, adicional a esto, se hizo una gráfica de la función de correlación de segundo orden hasta 100 emisores para ver cómo se comportaba ese estado de superbunching a medida que aumentaba el número de emisores. Entonces, empezando con 3 emisores, 6, 10, vemos que a partir de cierto número de emisores ya la función de correlación empezaba a ser independiente de ese número de emisores, corroborando lo que ya hemos dicho, que los observables pues, van a ser independientes del número de emisores. Y pues bueno, como tal, estos fueron los resultados que se obtuvieron y pues no sé qué preguntas más allá sobre esto, sobre esto, en fin. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, es decir, si uno tiene disipación, que sería como el paso siguiente que debes dar, ¿no? Sí, señor. Entonces, tenemos que mirar cuáles familias de disipación permiten generar la robustez del estado a nivel dinámico, es decir, que efectivamente se puede hacer la transferencia o no. Que llegue a un estado estacionario donde se que haya transferido. Sistemáticamente los distintos mecanismos de disipación, ¿no? El desfase, la pérdida coherente, mirar la emisión espontánea, por ejemplo, qué tan robustos son estos resultados cuando hay emisión espontánea en los puntos. Eso sería interesante y sería el segundo trabajo después de este. Este trabajo, para contarle a los compañeros, ya prácticamente está aceptado, o sea, nos mandaron unas preguntas de uno de los revisores. Bueno, realmente había revisores, uno prácticamente dijo que estaba bien el paper, que tenía unas cositas de typos pequeñas que corregir, y el segundo lo que dijo era que para él lo de estas cosas necesitaban, digamos, de una justificación y una motivación mejor. Sin embargo, en el mismo proceso de evaluación de este referee, vemos que es una persona que desconoce muchas de las cosas del área, entre otras cosas, desconoce que en enero de este año fue producido por primera vez a nivel experimental un estado estrella. El estado estrella había sido predicho hacía muchos años y no había sido posible obtenerlo experimentalmente. Este año ya hay reportes de que se pudo hacer en el laboratorio, entonces en ese sentido los resultados de este trabajo son completamente pertinentes y completamente actuales. Pero bueno, yo quiero agradecerle a Mateo por nuestro seminario el día de hoy. Creo que ha sido un seminario muy bonito. Miren que es interesante ver la función de Wigner gráficamente
enfocada en la esfera de Bloch en estados coherentes. Eso es una cosa muy interesante y que muy rara vez la van a ver en mecánica cuántica, porque usualmente la esfera de Bloch es utilizada para graficar estados de un sistema de 2 niveles, o sea, para qubits. Cuando uno lo hace ya general, no es tan sencillo, y entonces en este trabajo que ha hecho Mateo hemos revisado cómo se representan los distintos estados que uno puede tener en la base de Dick en una esfera de Bloch, y cómo, digamos, se puede representar un estado coherente, cómo se puede representar un estado de Fock, cómo se puede representar cualquier estado que se pueda construir en la base de estados de Dick. ¿Ok? No sé si hay algún comentario, Juan Pablo, algún comentario adicional a los chicos del curso, chicas del curso. Bueno, no, creo que Mateo lo hizo bastante bien. Me pareció que le faltó como enfatizar en esta diapositiva que se estamos viendo ahora, por ejemplo, cuando no hay una transferencia completa del estado. Y es que, como ustedes ven, por ejemplo, en el segundo panel aparecen otras contribuciones de otros estados que hacen que Este no sea punto una acá. contribución, por ejemplo. Entonces, eso también es otro criterio para darse cuenta que no es un estado estrella genuino, ¿cierto? Y no, la presentación estuvo muy bien, Mateo, gracias. Gracias a ustedes también por escucharme, por Muchas gracias, Mateito. Juan Pablo, ¿quién sigue en 8 días? El próximo es Marlon. Marlon. Sí. Que está programado para el 17 de abril. De abril. ¿Y él ya te confirmó que lo va a hacer? Sí. Okay. Él me está preguntando, yo le dije que sí, no me dijo nada. Para el 17. Él quiere mostrarnos un trabajo que hicimos o que estamos haciendo en compañía de un profesor externo. Yo quiero preguntarles si nos vemos dentro de 8 días. Igual en esta Semana Santa no podemos salir. Entonces yo podríamos hacer nuestro seminario normal a las 2 de la tarde y pedirle a Vladimir que nos presente esos resultados que están muy interesantes, sobre todo toda la gente que esté interesada en cosas de Machine Learning. Es un trabajo muy bonito sobre clasificación de estímulos. Entonces, sobre clasificación de datos a partir de estados cuánticos. Entonces, eso está muy interesante. Entonces, yo creo que podemos darnos el chance de escucharnos en 8 días y así también estamos pendientes todas y todos del grupo. Entonces, si están de acuerdo conmigo, nos podemos ver dentro de 8 días a las 2 de la tarde. ¿Ok? Procedo a saludar porque no había saludado. Joan Caterina, sí, la gente... Milton, que lo veo conectado ahí. Santiaguillo, Vladimir, Jonathan, Nicolás, Juan Carlos González, está por ahí, Juan Sebastián. Okay. Entonces, yo creo que lo podemos hacer así, lo podemos hacer para dentro de 8 días invitar precisamente a Vladimir. Entonces, saludo a Andrés, a Andrés Felipe Urquijo, a Andrés Salazar, a Deiber, a Eric, a Jesús, que se desconectó en un rato, pero ya después volvió a conectarse, a Johan Mauricio, un saludo muy especial. Espero que todos allá en Armenia estén muy bien. A Joan Caterina, a Jonathan, a Juan Carlos, a Juan Pablo, a Juan Sebastián, a Carlos, a Luisita, Mateo, Milton, Nicolás, Santiago y Vladimir. Un abrazo a todos y todas
Les deseo lo mejor en esta semana y vamos hablando. No se olviden de mí, me van llamando y vamos conversando, ¿ok? Les deseo un feliz fin de semana y una semana muy tranquila. Ahorita estaba conectado Camilo Alberto, pero es que está teniendo problemas con el internet, entonces... Sí, ahí Camilo vi que entró y se salió y volvió y entró. Eso muestra que realmente es un problema con el internet. Un saludo muy especial también para Camilito. Listo, profe. Vale, nos estamos hablando. Sí, lo mismo. ¿Sí? Lo mismo con Jesús, también estaba ahí intermitente. Intermitente, sí. 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 Ok. Bueno, un saludo a todas y todos. Nos vemos. Vale, profe, gracias. Hasta luego, profe. También. Hasta luego a todos. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego a todos. Feliz fin de semana. Hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias.